Empecemos nuevamente con teoremas generales de circuitos. En esta ocasión vamos a ver lo que sería el teorema de reciprocidad. Después de ello veremos el teorema de compensación y el teorema de máxima transferencia de potencia. Empecemos con el teorema de reciprocidad. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice que en un circuito lineal bilateral con una sola fuente, la excitación a la respuesta es constante al intercambiar las posiciones de excitación y respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Pues una sola fuente se refiere ya sea de voltaje o ya sea de corriente, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando es el voltaje. Bien, si nos dicen que es el voltaje, que nos piden encontrar el voltaje, pues como vemos aquí en la figura, vamos a tener una fuente de ¿qué? De intensidad, ¿cierto? Vamos a tener como una fuente de intensidad y nos van a pedir hallar este voltaje de X. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá pues, lo único que tenemos que hacer es calcular este voltaje, nada más, de cualquier método que nosotros hayamos aprendido anteriormente, ya sean nodos, mallas, divisor de voltaje, de tensión, de voltaje, de corriente, de lo que uno haya aprendido. Y nuevamente, y una vez que haya encontrado este voltaje, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí estamos analizando este voltaje, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa si yo a esta intensidad la cambio? Si yo la cambio para este lugar, ahora pues desaparece acá y va a aparecer en la parte de acá, como vamos a ver aquí en la figura. Aparece acá y ahora el voltaje ya no sería acá, sino sería en el 10, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué nos establece este teorema? De que si cuando ya doy un voltaje, estando así aquí la fuente, esta tiene que ser la misma cuando si es que yo la llego a modificar en la parte de acá. ¿Sí? Así de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir? Que este voltaje de X que cae en la resistencia 5 va a ser igual a este voltaje de X que cae en la resistencia número 10. Entonces, ¿cómo quedaría? Y después de yo resolver el CB de X, me va a quedar un resultado, y este resultado va a ser exactamente igual al V de X de la segunda gráfica. Y bueno, vamos viendo también más a detalle de la siguiente manera. ¿Qué es lo que nos pasa cuando ahora nos dan una fuente, pero de voltaje ahora y nos piden hallar una intensidad? ¿Cómo quedaría? Tenemos, por ejemplo, ahora va a ser de esta forma. Con este gráfico vemos que nos dan una fuente de voltaje, ¿cierto? Y me piden hallar esta intensidad I. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues fácil, yo puedo hacer de varias formas. Puedo calcular esta intensidad de cualquier manera. Puede ser nodos, mallas, Thevenin, Norton, como yo guste. ¿Sí? Y una vez que yo tenga esta intensidad, lo que voy a hacer, en este caso, supongamos que lo analizamos por nodos, por mallas, perdón. Malla 1, malla 2. Y después de yo analizar este sistema, después de haber aplicado todos los conceptos que yo haya aprendido, esta intensidad I va a ser la misma que la intensidad 2, ¿cierto? Eso quiere decir que esto va a tener este resultado. ¿Y qué es lo que pasa cuando me dicen aplica el teorema de este teorema? Pues lo que va a pasar es lo siguiente, pues que donde está mi intensidad, vamos a poner, donde está nuestro voltaje, vamos a poner nuestra intensidad, y donde está nuestra intensidad, vamos a poner nuestro voltaje, vamos a cambiar nada más. Ahora yo acá pongo el voltaje y acá yo voy a poner mi intensidad, y quedaría de la siguiente manera. Y aquí nuevamente haría el mismo procedimiento como hice en la parte de acá. ¿Qué quiero decir? Pues si nuevamente yo quiero analizar por mallas, malla 1, malla 2 y lo que me piden es esta intensidad, ¿verdad? Por lo tanto, el I va a ser nuevamente igual al I2. Así que una vez que yo tenga estos dos, lo único que voy a tener que hacer es aplicar nuevamente cualquier método que yo sepa y ya estaría. ¿Y este método en qué consiste? En que estas dos respuestas sean iguales. Si es que yo verifico que eso es correcto o que eso se cumple, entonces estaría diciendo que este circuito está cumpliendo con este teorema. Y bien, un dato adicional que se tiene que saber, pues es que las formas que nos van a ayudar a saber lo que nos buscan es incógnita, ¿cierto? En este caso el método de las mallas, que nos va a servir para las corrientes, el método de nodos para los voltajes, también el divisor de voltaje, que sabemos que solamente se utiliza en serie, y el divisor de corriente que se utiliza en paralelo. Dicho esto, vamos a empezar a hacer los ejercicios. Listo, en el ejercicio 12.40, en el circuito de la figura, hallar la tensión Vx al aplicar después el teorema de reciprocidad y comparar las dos tensiones. ¿Qué quiere decir esto? De que tengo que primero encontrar este V de X y después este V de X lo vamos a pasar a la parte de acá. Pero nos vamos a entender mejor cuando veamos la solución. La solución, para empezar, vamos a definir las corrientes, ¿cierto? Porque esta I va a botar una I1 por acá y una I2 por la parte de acá.
Después vamos a encontrar la I2. Bueno, I2, ¿por qué? Porque por acá, pues por la I2 va a pasar la corriente que va con VX, ¿cierto? Por eso vamos a encontrar la I2. La 3, el paso 3 es encontrar el V de X. Y por último, después de encontrar el V de X, vamos a cambiar de posición al V de X. Empezamos, definimos las corrientes. Recorremos esta primera rama, le llamamos I1, segunda rama, I2. Ahora tenemos que encontrar la I2, pero si nos damos cuenta, esas son ramas en paralelo, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que podemos usar el divisor de corriente. ¿Y qué nos dice el divisor de corriente? Que la I2, que es la que queremos hallar, es igual a la intensidad, en este caso 20 ángulo de 90, por la impedancia 1, que sería 10 y J5, sobre 10J5 más J5 menos J2. ¿Cómo así? De la siguiente manera, ¿cierto? Intensidad, 20 ángulo de 90, Z1, 10J5 y sobre la suma total de impedancias. Entonces, ¿cuánto nos quedaría I2? Quedaría 17.46 con ángulo de 77.9 grados. Ya tenemos I2. Y ahora que tenemos I2, vamos a poder encontrar el V de X. ¿Cómo se halla el V de X? Pues simplemente hallando esto, es el Z por I, nada más. ¿Quién es mi Z? Ahora es J2, menos J2, perdón. Y pues, ¿quién es el I2? Pues ya lo acabamos de encontrar, que sale 17.46 con ángulo de 77.9. Encontramos eso y nos va a tener que salir 34.92 con ángulo de menos 12.1. Ya tenemos nuestro V de X. Ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Ahora, para nosotros comprobar que esto esté correcto, nosotros vamos a cambiar la intensidad de este punto a este punto. Y el voltaje que vamos a encontrar ya no va a ser de J2, sino va a ser de 10 y de J5. Y sobre todo, lo más importante, nos tiene que salir igual. Bien, empezamos. Cambiando de lugar. ¿Cómo quedaría? Recuerda que lo tenemos así de esa manera, con el I por acá y el otro I por acá y acá el V de X, pues ahora va a ser lo contrario. Ahora aquí va a estar el I, la intensidad, que vale 20 con ángulo de 90, y aquí vamos a tener al voltaje de X. Es decir, ahora esto es lo que vamos a hallar y tiene que salirnos igual al número anterior que encontramos. Pues recordemos cómo era el procedimiento. Primero le damos lo que sería el sentido de las corrientes, ¿verdad? Corriente 1, corriente 2. ¿Y por qué pongo corriente 1, corriente 2? Porque si nos damos cuenta en la parte de acá, miren, en la parte de acá, este es un punto y este es otro punto, ¿cierto? Eso quiere decir que toda esta impedancia de acá, el J5, el J5 y el 10, están en paralelo con el menos J2, ¿bien? Y al estar en paralelo, nosotros podemos calcular la intensidad, ¿cierto? Pero ¿qué intensidad vamos a querer buscar? En este caso, la I1, ¿verdad? Porque la I1 pasa por 10 y por J5. ¿Y por qué dice J5? Porque recordemos que ahora es el nuevo V de X. ¿Cómo quedaría? Quedaría intensidad 1 es igual a la intensidad total, que sería 20 ángulo de 90, por la impedancia 2. ¿Quién es la impedancia 2? Ahora va a ser J2, ¿verdad? Menos J2, sobre la suma total de impedancias. ¿Cómo quedaría? Nuevamente 20 ángulo de 90, ¿verdad? Aquí está por su valor, multiplicado por menos J2 sobre 10 más J5 menos J2. ¿Cuánto me quedaría esta respuesta? Me quedaría 3.123 con ángulo de menos 38.65. ¿Eso es lo que me piden? No, ¿verdad? Me piden hallar este V de X. ¿Y a qué es igual ese V de X? Recordemos, es igual la intensidad por la impedancia, ¿cierto? Entonces, ¿quién es mi impedancia? Ahora va a ser 10 más J5. Ellos van a ser mi impedancia. Y mi intensidad, pues la que la acabamos de encontrar así, hace un momento. ¿Cómo quedaría? De la siguiente forma. Mi impedancia 10 más J5, ¿verdad? Estos dos. Y mi intensidad 3.123 con ángulo de 38.65. Menos 38.65. Y esta me quedaría 34.88 con un ángulo de menos 12.1. Entonces quedó comprobado y la respuesta es correcta. Pasamos al siguiente ejercicio. El ejercicio 12.36. Hallar el circuito de la figura. La intensidad de corriente I por la impedancia 2 menos J2 ohmios. Aplicar el teorema de reciprocidad y comparar las dos corrientes. Muy bien, ahora vemos que en esta ocasión tenemos una fuente de voltaje, ¿cierto? Y una intensidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así como está, nosotros vamos a hallar la intensidad, ¿cierto? Y una vez que nosotros hallemos esta intensidad de acá, lo que vamos a hacer después es esta fuente la vamos a mover exactamente donde está la intensidad I, y esta intensidad I la vamos a mover exactamente a donde está la fuente.
¿Cómo así? Ahora lo vamos a ver en el procedimiento. Entonces, para la solución de este problema, como dije, vamos a encontrar la intensidad. Después de encontrar la intensidad, pues, que estamos viendo arriba, vamos a cambiar los lugares de B con I, ¿cierto? Y nuevamente, después de cambiarlos, nuevamente volvemos a encontrar I. Empezamos encontrando I. Pues como veremos, esta forma se presta más para encontrarla por la forma del método de malla, ¿cierto? Si yo a esta le llamo malla 1, la intensidad 1, y a esta le llamo la malla 2, la intensidad 2, lo único que tengo que hacer es analizar malla por malla. Empezamos con la malla 1. Como vemos, para I1 queda 2, 5 y J4, ¿no? 5 más J4 por I. Todo menos 3 menos J4. 3 más J4, perdón, ¿cierto? Porque es distancia. Y 2, igual a 50 ángulo de 90. Y ya tenemos la malla 1. La malla 2 es menos 3 más J4 por I1. Recordemos que es menos porque va en sentido contrario ahí. Más 5, 3 y 2, 5. Más J2 por I2. Es igual a 0 porque aquí no hay ninguna fuente. Así que ya tenemos listas las dos mallas. Y lo que vamos a hacer ahora es crear nuestras matrices, ¿verdad? Tenemos 5 más J4, 5 más J4, menos 3 más J4, menos 3 más J4, menos 3 más J4, menos 3 más J4, 5 más J2, 5 más J2, y 1 y 2, 50 y 0. Entonces, si yo quiero hallar I, ¿quién va a ser I? I va a ser el equivalente al I2, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hallar I2, va a ser de la siguiente manera. La determinante de la matriz de Z, todo esto en la parte superior va a estar 5 más J4 menos 3 más J4, y en vez de poner esto vamos a colocar pues los voltajes, ¿cierto? Sería 50 ángulo de 90 y 0. ¿Cómo quedaría? Quedaría 0 menos 3 más J4 por 50 ángulo de 90. Ya tenemos una. Sobre 5 más J4 por 5 más J2 menos 3 más J4 por 3 más J4. Como menos por menos se va, queda menos nada más. Y esto que es igual a 250 con ángulo de 143.13, y en la parte baja 24.73 con ángulo de 14.03. ¿Cuánto quedaría esto? Esto quedaría 10.1 con ángulo de 129.1. Listo, entonces ¿esto qué significa? De que ya encontramos el I2 o el I que nos están pidiendo. Eso quiere decir que ahora, para aplicar el teorema de reciprocidad, vamos a tener que cambiar este voltaje por esta intensidad, ¿sí? De lugares, y nuevamente volver a analizarlo. Y al analizarlo de la misma manera, nos va a tener que dar el mismo resultado. Vamos a ver cómo nos queda. Aquí tenemos ya para cambiar el lugar. Ese es el circuito que teníamos hace un momento, y ahora vamos a modificarlo. Como dijimos, lo tenemos de la siguiente manera. En vez de poner I, ahora vamos a poner el voltaje, ¿cierto? Este voltaje. Y en vez de poner este voltaje, vamos a poner la intensidad que queremos encontrar, que como sabemos debe que ser la misma que encontramos hace un momento. Entonces empezamos. Vamos a nombrar malla por malla. Yo en este caso le voy a nombrar malla 1, y a esta otra le vamos a llamar malla 2. Donde mi malla 1, ¿quién es? Sería 3 y 2, 5, más es J4 menos J2, más J2, todo por I1, menos 3 y J4, ¿cierto? Y es menos porque recordemos que van en sentidos opuestos. Es igual a la fuente, 50 con ángulo de 90. Y mi malla número 2 sería menos 3 más J4, ¿cierto? Porque el I1 está en sentido contrario al I2, más 3 y 2, 5. J4 más J4 por todo por I2. Y una vez que yo tengo esto, lo único que hago es nuevamente sacar mi matriz, quedando de la siguiente manera. Y si quieren encontrar la intensidad, en este caso se me están pidiendo la intensidad número 2, ¿verdad? Entonces, por la intensidad número 2, ¿cómo quedaría? Quedaría 5 más J2 menos 3 más J4, ¿cierto? En vez de poner estos segundos datos, vamos a colocar los datos de los voltajes, 50 ángulo de 90 y 0, y pues abajo la matriz la determinante de Z. Resolvemos cómo queda: 0 menos negativo 3 más J4 por 50 con ángulo de 90. Todo entre 5 más J2, 5 más J4 menos 3 más J4 por 3 más J4. ¿Esto cómo queda? 250 con ángulo de 143.13 sobre 24.73 con ángulo de 14.03. Nosotros dividimos y nos debe quedar 10.1 con ángulo de 129.1.
Y bien, ya está, ya hemos comprobado el teorema de reciprocidad y por lo tanto vemos que está correctamente desarrollada. Pues bien, muchas gracias por ver este video y recordarles que también se va a ir subiendo los dos teoremas faltantes. Bien, muchas gracias.